Connection. 다기 먼저 담바 숨세 개치슈디 군룽 되네 담바 숨세야 되네 조라셈지기 담바 무시밍미 담바 죽무의 담바스 담바 숨슈 살성아 당하랑 삼나 담바 숨지 dom잡나 개치슈디 닝지레도 닝지에서야 돼 심지기 자와디 닝지 인승도 티나나 심지기 자와다보디 닝지레스 닝지디 간데스 렙게레 시디 심진 도와르두기 심진 파마 심진라 데니 닝지 톱고레 시디 다 심진 탐지 깨침무시 우차도와 심진라 미그네 닝지 시고레스 대인장 도와르두기 심진 탐지랑기 파마임바 노시고도와 파마 렌직마임바 렌망보 임바 데네 부다 샤자문이 상지디 공개 아마디 차릉압자 아마다 부고 제르송도 대인장 다 셈제 탐제랑 가진 첨보래도와 대네 셈제 탐제라 닝지곰 잠바곰 대네 랑기티고다 지바다네 장수 톱고도와 상제기 따와커랑도 셴넨도 랑이 적베 상주 톱어대바 세디. Entonces vamos a volver un poco a hablar de esos tres principios fundamentales que son indispensables. El primero determina nuestra postura interior, es decir, la bodhicitta. El segundo determina, más allá de la bodhicitta, determina nuestra capacidad a enseñarnos. Migme en tibetano es el hecho de que la mente se fije sobre la realidad supuesta de algo. Pero al contrario, se tiene que deshacer de esa creencia de realidad de las cosas. Entonces, lo que decíamos antes es el desarrollo de la sabiduría sobre la vacuidad. La vacuidad es la naturaleza de todo. Y el tercer punto es el principio de compartir. Los dos primeros principios van a generar, a producir virtud, y esta virtud, incluso esta, no impedirá nunca nada porque la vamos a compartir hacia todos los seres. Entonces, esos tres puntos, bueno, el comentario y según el comentario, el primer principio es particularmente importante. Es lo que tiene que ver con la bodhicitta, pero la bodhicitta no es un elemento no es un elemento aquí en el aire, es un punto que se apoya sobre la compasión y sobre el amor bondadoso. Nyingje, la compasión es algo muy importante, es tomar en cuenta todos los seres que existen. Pues si pensamos bien en ello, pues ahora mismo somos distintos de los demás y los demás son distintos, pero si hablamos de una historia universal totalmente muy larga, no hay ninguna otra posibilidad que los seres se hayan cruzado. Ha habido un cruce entre las historias de todos los seres y entre mi historia. Entonces, todos los seres no han sido solo una vez, han sido muchísimas. Se hablan de 500 veces que esos seres en 500 vidas han sido mis padres, mis madres, mis padres. Entonces, esta toma de conciencia, estas instrucciones nos invitan a esta toma de conciencia y nos insta a entender que todos los seres están vinculados con nosotros y entonces les debemos algo. Y entonces es importante darles una respuesta a su bondad de cuando eran nuestros padres y nuestras madres. Entonces es algo particularmente importante, es indispensable desarrollar esa visión. Si nos falta esa visión, si nos falta esa llama hacia todos los demás seres, no tendremos la capacidad de desarrollar todo lo demás.
다 주당부 된 속싱셀 다바 세대 연구를 뼈쳐진 정말 뼈쳐도 뼈쳐 Alors maintenant, et donc, Entonces, si tenemos el texto delante de nosotros, vamos a empezar de manera un poco más formal, de la práctica, a hablar de esas 4 causas de las cuales hablamos a través de ese texto. Al principio tenemos la descripción, la visualización de lo que es este dominio de experiencia, este dominio de Dewa-Chen. La primera expresión que encontramos es emao. Emao en tibetano, el comentario no dice nada más. Es una expresión es casi un onomatopea. Es una maravilla, designa un estado de maravilla. Al principio de la descripción sentimos maravilla o maravilla. donc c'est ici, donc ce Emao, ce O merveille. Entonces aquí este Emao, este O maravilla, es sobre lo que sigue en la descripción de lo que es Dewa-Chen. Cómo Dewa-Chen está figurada de manera material. 대화쟁이 신감대 초 가봐요래 세나 니만 눕사게 쳐라 되네 장면 직전 세다 잠볼링 망보지 바로 나스 중세 땡도 세디 때스야 딱라요래 세 되네 데라 넘버다 왜 비율 상제기 신감 대화쟁이요래 Entonces, ¿qué nos dice el texto en esos 4 primeros versos? Habla de un dominio puro de Dewa-Chen. En el cuarto verso, Nampardak Pechinkam Dewa-Chen, la tierra pura de felicidad, Dewa-Chen. ¿Y dónde se sitúa? Se sitúa en la dirección oeste. Está hacia el oeste, por eso, porque muchas veces hablamos de la tierra pura del oeste o del occidente y no oriental. Entonces, sí es en la dirección del oeste, pero a qué distancia no es algo muy preciso, por supuesto, pero dice que más allá de innumerables universos. Imaginamos que en la dirección del oeste, una vez hayamos pasado un número innumerables de otros universos o de galaxias u otras, y añade también, pero un poco por encima, pues ahí está ese dominio de Dewa-Chen. 이나양 랑섬 서위라 라메르 서스디 랑기 셈기 젠나 때네 닌데와 젠르바 숨거다 디르다 만다위나 먼저 불러주셔서데 대화진 레섬겨라 이양레 레레 말한테 서디 대화진 비드링딜라 대화진 신금나서 삼고그레스 랑섬 서위라 스티페 게침부도 미기도 통고말을 봐 이담길라 제네시 마하갈랑 아주 가봤던 거래. 먼저 딥디어 봐. 되네 먼저 상제나 도그래 봐. 얘네 먼저 셈기 미디기 통고고야로 상관. 제르. 랑셈 서위라 라메르살 세디 대화쟁이 신금 랑기 셈기 살고 그래. 순거대 버도. Donc, situé Entonces, situado de manera simbólica en el oeste, más allá de una miriada de otros universos, está ese territorio. Una pequeña indicación, es algo visible
el texto sigue dice, aunque no lo vea con mis ojos, no es algo visible por los ojos. Pues bueno, si solo pensamos en la distancia que nos separa de él, pues no tenemos la capacidad. Sabemos que el ojo humano o el ojo en general no ve. En cuanto hay un obstáculo entre dos cosas, pues no vemos detrás del obstáculo. O en cuanto el objeto está un poco lejos, pues no lo vemos. Entonces, la instrucción o el verso aquí no insiste sobre el hecho de que no sea visible, pero luego sigue diciendo, dice que aparece con claridad en la mente. Eso sí, hace falta hacerle aparecer de manera muy clara en la mente. Hay que percibirlo en la mente. Hay que hacerlo aparecer, ya que está tan lejos y entonces el ojo no lo puede percibir, pues entonces tenemos que hacer que aparezca en nuestra mente. Drupanamon decía, pues es un poco yo cuando estoy en el centro del linaje en Pluré. Para mí, entonces me lo imagino siendo de Watchen. Me lo puedo imaginar como siendo de Watchen. Aquí lo que el texto nos dice es que interiormente tenemos que hacer, que fabricar como apareciendo con muchísima claridad. Le estaba diciendo a Drupanamon que seguramente había un error en el texto impreso, en el verso. No es Yulla, es Yella, en el tercer verso. Le estaba diciendo que lo había comprobado en varios textos y es Yella y no Yulla. Yid, Y-I-D. En vez de Yul, Y-I-D. Rangsem Sel, we Yidlam Mersel. No dejaremos pasar ningún error aquí. Ils sont intransigeants. Bezer yana kabla rang kaba duna di shingam re sungu yamba. Di nang sing rang kaba ina di dewa chin sel tabu. Donc, c'est un... Entonces aquí es importante la noción de la transmutación de las apariencias ordinarias, en particular en el Vajrayana. En el Vajrayana, en el camino del Vajra, está indicado que los practicantes, no transmutación, transfiguración, los practicantes deben de modificar su percepción ordinaria del mundo para hacer que esa percepción sea una percepción pura. Un practicante del Vajrayana, esté donde esté, en principio lo ve como un campo, una tierra pura. Está en una tierra pura. Transfigura la pseudo realidad. La tierra pura de Buda está dentro de nuestra mente. No se coge un tren para ir ahí. Está dentro de nuestra mente. Es un área de experiencia de nuestra mente. Si en nuestra mente hay capas de impureza, estamos en el samsara. Y si nuestra mente hemos quitado las capas de impureza, estamos haciendo la experiencia del nirvana. Estamos en el nirvana. Entonces, este verso
Rangsem Selwe Yid Lam Lam Mersel. La traducción, en cambio, sí es buena. La traducción es buena. En mi espíritu aparece con claridad vívida. La traducción es correcta, era solo el tibetano. La suyore sidi tene tangbo di shingam di samnata. Tene shingam na suyore tena chomden jawayo pa mek se sangje wepak tu me pas. Shugore es. Tadila wepak me se ami dewashi se derewa. Amit se di paktu me pas. We se di dewa. Sangje wepa me kusu ki we ki jene rohor simjin tamje la chap tuyage tene yore sedi sangje yoba megi tuji jinlap wezir namba ki simjin tamje ki jene dikti tamje jang tuyage pawar tu yore sebe pakme estiri do amit dewa ri seyade om sangje ki kusung tu amit sedi paktu meba dewa seyade we amit dene 강들 왜 빡도 매봐 대화 시세디 산제기 툭다고 지금 거기서 구승 툭 어때 산제 요밤에 강들 밤에 Entonces, en esta tierra pura, el que reside, el principal, el verso nos dice, es el Señor Luz Infinita, el Buda de Luz Infinita. Infinito es algo que son características que volvemos a encontrar en el mantra realmente. Om Ami Devari, Om Ami Devari, Om es la expresión de la cuerpo, palabra y mente. Amid quiere decir pame, quiere decir sin límite. En el sánscrito, Om Ami, Ami en tibetano es Pakme. Pakme, que quiere decir sin límites. Por eso lo llamamos el Buda de luz infinita. Esa luz es infinita en el sentido, en el mantra, Dewa, Dewa es sánscrito, y aquí es la luz que es infinita. Los rayos que salen de él, su capacidad, que es su capacidad a difundir o difusar su fuerza de inspiración o su gracia espiritual, tiene la capacidad a difundirla en todas las direcciones del espacio. Todos los seres pueden ser marcados o pueden ser cogidos por su fuerza espiritual. Y es lo que encontramos aquí en su nombre mismo, Yelwa Epame, Epame, Buda de luz infinita, Buda Amitabha. Lo encontramos también en el mantra Ri, Om Ami Devari. Ri, la última sílaba, quiere decir la mente intangible, no intangible, inmuable, despierta. Entonces, es el que preside inmutable. Es el que preside ese dominio puro de experiencia que se materializa en Dewachen. Nima la we paktu me parman zambuling sama chap tugido pe dinang si shagore tene yang ngan namdok mangbo ya rangan zala ba me la we paktu me ba semje tamje chapna ta tene ngan zo chap gido asen na di mare sanje ba me la we na yang marang chola deba dam me ba me gid me na tene we di pendog yo mare pena nima chabu yuna yang 만주 치료로 니마에 살아 만두나 강만한 데는 이마 민두가 베디나스 삼로당네 데네 상제범멜 진라 예나양 라라 대범멜 디기 민두스 라라 대바당 그것 거기서 Alors, Aquí, este Buda de luz infinita, en su nombre mismo, significa que esa luz que es la expresión de la imagen de su fuerza de
de su fuerza de aspiración, su fuerza espiritual. Entonces, esa luz es capaz de ser, de llegar a todos los seres. Es como el sol, realmente, el astro solar, el que, el que emite, difunde su luz y todos sus beneficios a todos los seres. Entonces esa luz del sol se difunde a todo el mundo, como la fuerza espiritual o la gracia espiritual de Amitabha. Entonces podremos decir, bueno, pues entonces esa gracia espiritual toca a todo el mundo, se transmite a todo el mundo. Pues no, porque de la otra parte hace falta que la otra persona, enfrente haya algo dispuesto, pues, y enfrente hace falta pues la convicción, la conciencia, el fervor. Si hay esos elementos enfrente, entonces el ser sí va a recibir la fuerza espiritual del Buda Amitabha. De la misma manera, el sol difunde sus rayos, pero si estáis en el fondo de vuestra cueva, pues no vais a recibir el sol. Y el sol está, pero si estáis en la cueva no vais a sentir el sol. El sol no piensa en esto, él da sus rayos de sol y es lo mismo que pasa aquí. El Buda de luz infinita, el Buda Amitabha, rellona, resplandece de manera sin límites, pero luego nos toca a cada uno configurarnos a nosotros mismos para poder recibir esos rayos de luz y esa gracia espiritual. Cuando digo bien configurado, quiere decir tener las cualidades necesarias, confianza, convicción, devoción, etc. Shingam seltabiyaji. Tene jomden jawa yopa me siyadi, tene shingam la su yore, zo sanja yopa mes. Tene jomden jawa yopa mes, dila sanja yopa me. Tene seltabiya, dila da yopa me ki. Tene kaliti disi. Pema ragi, dokchin sikji bar sino, kalar. Tene ura tsuktor shabla kholoso, sanje nangshin. Sensangbo, Sumju Zani, Beji Sangbo, Jeju, Shalchi, Chani, Nyamshaji, Longsetsin, Shugu, Namsum Sursin, Doji Chidung Shikwa, Tene Wola, Pema, Tongden, Digala, Dawe, Denji, Tings, Pema, Dawe, Dengi, Tengdu, Tene, Chabla, Sanji Nangsi, Changshu Xingla, Kujab Tenne, Shuguwa, Ngansu Gomgo, Tere, Tibardu, Changshu Xingla, Kujab Tense, Tibardu, Sanje Yopa kugi yenden samata de reti barda loxana de reti barda. Entonces, aquí, para seguir con el texto, hasta el verso donde hemos encontrado el error, aquí hay una descripción muy breve del sitio mismo. Estamos en la metáfora, por supuesto, es un dominio, es algo interior, es una experiencia interior. Luego, de Nachom Dengelwa, Epame, con los versos siguientes, aquí describimos cómo es el Buda de luz infinita. Entonces hemos visto ya un poco por qué lo llamamos así, qué es lo que significa, cuál es, es algo que podemos encontrar de manera muy explícita en el mantra, incluso Ami Dewarri o Mami Dewarri. Hemos hecho el paralelo entre el nombre y el mantra. Entonces es de color rubí, resplandece, está adornado la pointe crânienne, le tutor, et il est marqué donc par des entonces tiene la protuberancia craneal, las ruedas en las plantas de los pies, tiene también las 32 marcas y los 80 signos. 32 marcas directos y los 80 signos que tenemos que interpretar para entenderles. El rostro tiene un rostro, dos manos en postura de meditación. Encima de las dos manos hay un cuenco de mendicante. Lleva los tres
las 3 capas de ropa monástica. Esta tiene la postura Vajra, lo que llamamos la postura del lotus, del loto. Está sentado encima de un asiento de loto, un loto de 1000 pétalos. Entonces es un loto muy grande y está en el centro y también tiene... y se está apoyando detrás de él, hay el árbol Bodhi. Entonces, hasta aquí tenemos la descripción del cuerpo, de las cualidades corporales del Buda Amitabha. Tiene pema tongden dawe tenting du si tiene takbar yunguyor ba. Pema dang dawa ki ten se di tab dang sherab nisume ba tsenjire ba. Pema di sherab tongyi tsenjire. Dawa di tab dewa chenpo je. Tiene tangba ni dang sherab dang tongyi. Tiene sungjuk di sangje ba me yin se ki tsenjire la. Pema tongden dawe tenting du di. Encontramos muchas veces esos símbolos del disco lunar o del disco solar que se encuentran como encima de un loto muy grande normalmente. Aquí tenemos uno de 1000 pétalos. Entonces, estos símbolos del sol y de la luna son los símbolos de los métodos y el conocimiento. Métodos y conocimiento se tienen que conjugar, se tienen que compenetrar. Bueno, hay que tener las dos cosas, porque si tenemos métodos y no tenemos conocimientos, pues no sirve para gran cosa. En cambio, si tenemos el conocimiento del uso que podemos hacer de las herramientas, de los métodos, pero no tenemos los métodos, entonces no tiene mucho, no sirve para nada. Lo que es importante es conocer los métodos y saber cómo usar los métodos y tener esos métodos. Entonces es importante tener las dos cosas. Tadi bardu kugi namba ila che dir tadi mangbu sung yona yang dom jab gorda so nyamnen jidi dom jamne sanje yoba me kom gore dewa chi shingamla janju shinla yoba me ku bala tinasi gomna di dom jab gor di chi sigla ta yomar dönla ta gorba sigla maten dönla tön sidi dom jabdi resume sanje yoba me Para resumir, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nos vamos a figurar interiormente, en nuestra mente, vamos a figurar un lugar, que estamos en un lugar perfecto en el cual el primer elemento, el elemento principal, será el Buda Amitabha. El texto tenemos que ver o sentir su presencia. No estamos aquí detallando cómo son las distintas partes de su cuerpo o las distintas ropas que lleva, etc. No, es una percepción de su presencia. Está aquí, no está como lo podemos encontrar en imágenes, está aquí, está presente. La expresión que no hace falta, es importante no perderse en los detalles. No hay que quedarse en las palabras, con las palabras. Hay que intentar ir más allá del sentido de las palabras, más allá. Hay que entender, más allá de las palabras, hay que entender el sentido de las palabras. Aunque durante un tiempo pues figura como algo que admiremos fuera de nosotros, pero una vez más está dentro de nosotros. Una vez más estamos describiendo una experiencia interior. Tene tuji di chenji se di dhoru semje thamje la siktu kuta we di chikpa na taring bo dewa jingi shingamne anzu soga tangmandi la sigi niba yawa di tugi kalite tugi yendi ila chawa di
직직 되는도. El verso siguiente, Autant les vers qui ont précédé, là, c'était- los versos décrivaient anteriores rapidement, describían de manera les bastante rápida las características de su cuerpo perfecto o de su apariencia corporal perfecta. En cambio, en este próximo verso describe su mente, Tukjechen Gigyong. ¿Qué quiere decir? Desde lejos, hemos dicho que este campo puro era muy lejos de nosotros, está dentro de nosotros y a la vez es una experiencia que todavía está lejos de nosotros. Y a pesar de ello, el Buda de luz infinita está ahí y me mira. Hay que entender que mira todos los seres que existen. Los ojos del Buda de luz infinita mira a todos los seres que hay enfrente. Bueno, enfrente no, alrededor. ¿Y qué quiere decir? El hecho de que esté mirando es el Buda Upame, es el Buda de luz infinita. Entonces su mirada no es solo para ver si estamos o si no estamos. Es una expresión que quiere decir que su fuerza espiritual va hacia nosotros. Su mirada, en su mirada está su fuerza espiritual que llega hasta donde nosotros. Aunque hasta ahora todavía está en un sitio lejos, detrás de una mirada de universos. Pero a pesar de ello, el Buda de luz infinita, su fuerza espiritual llega a nosotros. Sus ojos nos miran. 제와 사야 동줄 장가 접토해지 말봐. 보면 디나는 코너는 소수레 소니어레. 부다 삭점문이라 샤리부다 몽골 분앙시 소디 에밤에 코르소디 전주sem바 제네시다 차는도 지니어레. 다 코르기 되는 갈리티게 지시기어레. 에수스 아미타바도 우슈디 에라 전주sem바 제네시어레. 디구도 카르보 차인 페가르젠 인도 전주sem바 에수 칭니도 에수 지숨 건다 에수 장주 semba 제네식 구도가로 차인 백거 진세디 콜 제네식 인도 장주 semba 투진도 온보 도지 젬비 베마연 차니 쩨진 차제 달라진 조숨보 르저 흠버 슈크세디 테네 에수 제네식 인도 차나 도지 Tida pending nala ya lang ni shukchunduwa. Tene jabjin chaje dalatzen. Tene zo simbo sedi kila amitaba esu chenrezi endu chana dorji. Tene ri jalbo rizhabna shing da chenbo zebo yakborwa. Hanel hammer shukwi korsidi shi shing dulwa. Tene mesegi tene sanje na shing shukwi kors debardu korji zo sum cherwa. Aquí el texto sigue hablando de lo que le rodea al Buda de luz infinita. Sabéis que muchas veces los Buda tienen varias otras seres alrededor o en un camino ordinario o clásico. Vamos a hablar del Buda Shakyamuni. Aquí es el Buda de luz infinita, pero en un registro más cerca de los Budas históricos. Entonces está el Buda Shakyamuni, que va a estar a la derecha, que va a tener a su derecha y su izquierda sus dos grandes discípulos. Muchas veces se ve representado así. El Buda está sentado y Sariputta y Moudgaryana están a la derecha y a la izquierda. Están presentes. En muchísimas tankas se ve. Aquí no estamos en el registro del Buda histórico, estamos en el registro del Buda metafórico interior. Entonces está acompañado a la derecha y a la izquierda de los dos grandes bodhisattvas. El que representa la compasión perfecta
el Bodhisattva Avalokiteshvara, Chenrezig, y el que representa, que simboliza a la vitalidad bien utilizada, que es que el Bodhisattva que se llama aquí Tuchen, de gran poder, Vajrapani. Entonces, están de pie. Modgaryana y Sariputta están también de pie alrededor del Buda Shakyamuni, y aquí también el Bodhisattva, el Buda Amitabha está sentado, lo hemos visto antes, y a su derecha, a su izquierda están de pie. A su derecha el Bodhisattva Chenrezig, de color blanco, y tiene en su mano izquierda un loto, y luego a la izquierda del Buda de luz infinita está el Bodhisattva Vajrapani, de color azul, y que tiene en su mano izquierda un loto marcado con un Vajra. Y los dos tienen los dos tienen en su mano derecha el gesto de protección, que es hacia la mano hacia abajo. Son las tres divinidades principales en esta visualización. Y entonces hay que imaginarles siendo a la vez muy luminosos, muy claras, y a la vez y también muy majestuosa. No es algo, no es tan como febril, no, son como rocas. La expresión aquí que se utiliza es que son como la reina de las montañas, el monte Meru. Que es la montaña a la cual, la montaña alrededor de cuyo axo se organiza el mundo. 장주 sembe tekwa chimbo dewa chen la tekwa chimbo ge gelong 장주 semba 장가 jewa saya dungjur bum jewa bum ten dewa chen la nima re la mi katsi ke ge yor kingen changman dewa chen la yor wa ten jewa bum ten kunjang serdok chendang peje chen se chugo namsong so je serdim shin de chik ni sumdigi khor shen de sungyor 장주 sembe gelong jo 참제 gelong 되네 저거 남섬 통세 울라주 다 정말 산제 낭싱제는 gelong 장주 sembe gelong 전 슈기요레스 저거 남섬 소신 셋때메 정말 serbu 딜랍디 되네 콜러 되게 되네 남자기 콜러 되게 남가 거랑 세 말라메 ser라메 요레스 여러 Alors, ici... Les llamamos los Shōwō-shūm, los tres principales, y en los versos siguientes, de manera muy breve, se describe lo que les rodea. Entonces, Amitabha, Chenrezig, Amitabha, Avalokiteshvara y Vajrapani. Y luego viene la descripción de lo que les rodea, los tres últimos versos, Janju, Sempe, Gelong y Jewabum. Quiere decir que alrededor de todos ellos, a la izquierda, derecha, por encima, por debajo, delante, detrás, hay una multitud de bodhisattvas, Gelong, que quiere decir que son bodhisattvas ordenados, que se inscriben en los grupos monásticos, que pertenecen al mundo monástico,
los BQ. Y estos están en una cantidad innumerable. Yewa quiere decir 1.000.000 y boom quiere decir 100.000. Entonces aquí hablamos de una miriada, miriadas. Pues 1.000.000 por 100.000, si lo multiplicamos, pues hace 10. Hace muchísimo. Hay mucha gente por ahí. Por eso se ha traducido aquí por miriadas, miriadas. Hay un número innumerable. Están todos vestidos de color dorado, ellos también. Color dorado de la ropa monástica, y también todos tienen marcas y signos. Llevan las tres capas de ropa de los monjes, los clásicos, de los monjes ordenados. Y entonces hace como una extensión a María con la ropa monástica que todos llevan. Cuando antes de la pausa hablábamos de las 4 causas que iban a hacer que podíamos acceder, que podíamos hacer nacer este dominio, podemos vivir la experiencia perfecta de esa gran felicidad. Entonces, desde el principio del texto hasta ahora hemos visto la primera causa, que es la descripción de ese dominio, el lugar y lo que encontramos en ese lugar, la experiencia y lo que preside esa experiencia posible. Entonces aquí tenemos una descripción bastante corta. La podemos encontrar, de hecho la vamos a volver a encontrar en otras partes del texto, en el cual se pondrá el acento sobre elementos particulares. Aquí es una descripción que es la primera faceta de la causa que permite a los practicantes hacer esa experiencia, y se para aquí esa primera descripción. Description sommaire, en fait. 다 니바 당보 된 초진 sel다바 니바 주 선음 속삭바 들레비어로 데네 베자디나라 메규 차라 니링 치미치르 다기 고승급에 차철로 세디 데네 주니바 선음 속사야디 레비어레스 데네다 선음 속사야디 돔잡나 가르세디 엔라dimba 차사와 쳐바페와 딕바샤바 엔라dim바디 sonam sok dom jam enladim tene enladim de la sebo jene sunguyores tene da sonam sok sagores khandres de enladim ba la gorwa enladim ba gares de 당보 mögü chala nyering chemechir dagi kosungube chatsalo sedi chaksewe enla sungur enladim ba rangi lunga yisum güshab jene tene ebamela chatsya dere tene da garjene chatsegor diwalena manzo nyumongba ngajalgi tene dewajena ketugu mare ngajalde meba sogore di nyembola chatsegore terida. Alors, Aquí entramos ahora en la segunda parte, la segunda causa, la segunda faceta de la causa, digamos, que nos va a permitir hacer esa experiencia. Esa segunda es el hecho de acumular mérito. Hacer ese mérito, el sunam en tibetano es lo equivalente al gewa, es la virtud, la práctica de la virtud. Y la práctica de la virtud empieza a partir de ese verso, el verso central de la página 3a, Guchala Nyering Kiemechir, y veremos dónde acaba. Aquí tenemos entonces la descripción del mérito, de la virtud, y eso va a tomar forma a través de
ce que l'on dit être lo la que méthode la plus dice la excellente manera pour más s'accumuler, excelente para que se acumule les ese 7 mérito, branches. es Vous savez, decir, on parle las 7 souvent de la ramas. prière en Sabéis 7 que muchas branches. veces hablamos de la oración en 7 ramas. L'expression la plus souvent Es la apelación utilisée, más c'est qu'il usada. y a 7 méthodes, Hay 7 qui métodos vont nous que nos permettre, van a qui doivent nous permitir, que permettre nos tienen que d'accumuler permitir de la acumular justice dans justicia, de la virtud, vertu, méritos. On rend hommage, Hacem- on fait offrande, on rendimos dévoile homenaje, les hacemos voiles, ofrendas, les erreurs du eh, passé, on se réjouit nos, de la- nos alegramos de la virtud de los demás, exhortamos los maestros, los suplicamos a los maestros. Y luego el séptimo punto es que compartimos todas las virtudes acumuladas. Entonces, a través de estos distintos métodos, el practicante va a tener los mejores métodos para conseguir esta virtud, porque va a participar a la causa de esa experiencia. Aquí, aunque esté lejos, dice que no hace ninguna diferencia. Aunque esté lejos, yo mismo, a través de mis 3 puertas, os rindo homenaje. Eso es la primera rama, la prosternación, el rendir homenaje. ¿Por qué empezamos con esto? Porque muchas veces el ser, el practicante que aspira a la práctica, puede tener muchos defectos, muchas pasiones y tenemos, en particular, tenemos mucho apego hacia nuestra propia persona. Entonces podemos tener orgullo y sentimiento de superioridad. Nos sentimos superiores y muchas veces nos ponemos delante de los demás. Y para destrozar un poco esa parte, esa tendencia a ponernos delante de los demás, tenemos que tener más humildad y por eso nos prosternamos delante de Sanje gofang meba tangindi ngaje deba, shedang deba. Tene dila yelan dewa jingi nyamnen dila tene sonam so sala yelan dimana cha tsewa yelan di mangbo sungdo ata dila pecha nando chugu naon ta erikchi das chaksula tsegore sedi dewa jingi shingamla sanje weba meshiwa dila cha tsegore tene kor tene dagi shusonga Genesik yangtul sedi Genesik yangtul jizendramala sokpada Genesik tulba jawa Dalai Lama jawang kamaba jawang tukba se thangma Genesik tulba yangtul segarwa yangtul Genesik wang jewa mangbore ndo samno tango da cha sedi chayu esir letul dolma tes tene yangtul di jizendrama irawa yangtul drama tene yang drama ki yangtul mangbo drama jewa cha cheche tukji wezir le turur tene tukle tungju ge wezir ki truba di guru pema chungne ujen rinpoche la yangtul tene pena chabji tujen rinpoche mining tujen rinpoche tene diso sangma yang guru rinpoche yangtul redo tene chogoye pa mera chachalo sangje jinji nyensen durudu semjen la tsewe takto sik disogi semjen disogi tamje nyensen meba non-stop jene semjen la tukji changne sigi ores tene semjen kunji yila kangrenbe namdo kangren takto tukji chen tene nganzo sabzam jegodowa disogi nganzo kar jengido nganzo kengidowa nganzo shegi mara nganzo nyemongba namdo kar jene to should understand it. Then nganzo shim yongara sabsab jigorta. Sanna duksha denna oho chenese amita bagi. Ha gogido senra. Simjin kunji taktu karme se taktu madra sosunya la sen stera. Tene kunjun yoba mela chazo. Tene deda ba sangjo yoba medi kunchen se sangma tamji shimba. Sangjera tene chaza los da tene chebang tsame jeba madagwa chola dejin melam tabsekun dewa chindu jeba melam tup bardo jene shingdi jemba son jemba yoba mela chaza lo sidi manzo dewa jina sangjo yoba me sewa tamni sonamgo cho sana dewa jina
깨투구두 세르다기 레라버전 깨투구두 이나양 최방 참여 제바 스틱바 첨부 파세바 마세바 자르 게딩게 콜로인 삼행아 세제르바 근데 쟁이 이나 마도 신참마 멜럼다네 대화제나 깨투구레 시엔드 템바에 보면라 차솔로스 되는 취지구 색깔바 담에 양에메다 동어스주 실로 지지구 소안듭세디 되는 제바메세나 어바메세 찍버리다 되는 라이브다 리미트민도 레지 넘버 멤버 마도 베체세바양 로저도 버동 되는 안조 상제 어바메 제바메라 소담나 되는 레 적메나 체링보 로자 버드 되게레스 되는 뉴마임바 치와 메바당 그래스 마치도 그래 콤보체바멜라 차츠로스 Tampon à l'antigure. 어디 저서 직진 제 동섬 직대람 저러면 강더디다 망고도 대시 에바멜라 차츠로 버드 톱송처럼 Oui. 대버도 되는 연란든반나는 차츠에 연락을 대시랑 생각보다 대시 에바멜라 차츠로 세버도 연란든반나는 차츠 마제기니 뭐 차츠에 연락 L'orgueil, donc. L'orgueil, donc, le sentiment de El supériorité. orgullo, el l'orgueil, sentimiento de superioridad, c'est véritablement y todo lo que tiene que ver con esto es un obstáculo realmente muy importante, muy fuerte en una práctica espiritual. Podemos creer que no nos afecta demasiado, pero el volvernos hacia nosotros mismos y ponernos en postura de superioridad respecto a los demás realmente es algo muy nocivo. Es totalmente en contradicción con la bodhicitta. Entonces es realmente algo que desde el principio contra el cual tenemos que luchar, esta tentación de poner, tenemos que intentar, tenemos que reducir esa tendencia a ponernos delante de todos los demás. Entonces, una manera de acumular la virtud es luchar contra lo que nos puede llevar a lo peor, porque este orgullo puede generar agresividad, enfado, odio, etcétera, etcétera. Entonces, adicciones diversas. Entonces es muy importante deshacernos de ello. La primera de las 7 ramas, la primera de las 7 prácticas es del Chaktsel y muchas veces se repite 6 o 7 veces. Rindamos homenaje. Eso va a permitir destrozar, erradicar totalmente el orgullo. Entonces, en el texto, a veces en 5 o 6 versos o a veces en menos, pero la primera perta se acaba en el verso central, Choku Pagmela Chakselo, el verso central de la página 4. Nos ponemos delante del cuerpo absoluto. Buddhamitava como Dharmakaya, cuerpo absoluto. Y en los versos anteriores vemos que hay como una multiplicación. Hay el Buda de luz infinita y desde él, de su mano derecha, aparecen emanaciones de Chenrezig, aparece una multitud de Chenrezig, una emanación de él. Luego vienen Yang Trul, de esas emanaciones aparecen otras emanaciones. Trul es emanar, Yang es emanar desde emanar. Entonces, Chenrezig emana. Luego, desde Chenrezig, pues vienen taras. De taras vienen Padmakara. Guru Rinpoche, Padmasambhava, y luego hay las distintas formas que cogen las distintas emociones de Guru Rinpoche. En todos los grandes maestros de las tradiciones antiguas, las emociones de Chenrezig o de Avalokiteshvara las podemos encontrar también en el mundo.
su santidad el Dalai Lama, su santidad el Karmapa, el Grand Drukpa, etc. Son emanaciones de Chenrezig. De todos modos, nos prosternamos delante del cuerpo absoluto, delante de Amitabha como cuerpo absoluto, y sabemos que desde el cuerpo absoluto del Dharmakaya que procede por emanaciones los otros cuerpos, el Sambhogakaya, por supuesto, pero también las otras formas del Nirmanakaya. Emanación de Chenrezig es Tara, emanación de Tara es Gorro Rinpoche, emanación de Gorro Rinpoche, etcétera, etcétera. Y es a todos ellos que rindamos homenaje. Y luego, al principio del verso y luego nos prosternamos y rindamos homenaje a Upame, Kumkien, omnisciente Amitabha. Está descrito, leyendo la traducción, se dice que es el que nos vigila siempre, y también que nos conoce, que sabe exactamente lo que nosotros decimos en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, aunque no lo expresamos en voz alta, incluso si es algo secreto, el omnisciente lo sabe eso todo. Tiene siempre un ojo sobre nosotros y es a él que rindamos homenaje. Luego tenemos en el último verso Drempao Pamela Chakzello. Rendemos homenaje a Amitabha como guía. Es guía porque interviene en los versos anteriores, interviene en todos los niveles. Nos va casi a coger por la mano y nos va a llevar a evolucionar en el camino del despertar. Está dentro de nosotros, está siempre presente, siempre nos escucha y nos guía. Al menos los que, por supuesto, menos los que han abandonado el Dharma, o los que también han cometido actos que tienen consecuencias inmediatas. Por ejemplo, el matar a su madre y a su padre, herir un Buda, etcétera, etcétera. Entonces, hay 5 actos de consecuencias inmediatas. Entonces, para esas personas, entonces eso ya es algo un poco más complicado. Entonces, el Buda Amitabha ahí no puede actuar para esas personas como guía. Y luego tenemos página 5, Amitayus, Gonpo Tsupamela Chakzello. Tenemos Tsupame Amitayus y Upame Amitabha. No hay mucha diferencia aquí. Tenemos el Buda de luz infinita, cuya gracia espiritual se difunde cuya fuerza espiritual se difunde en el mundo entero. Aquí Tsupame es un aspecto de Amitabha, vida infinita, y que tiene que ver con su fuerza espiritual, su gracia espiritual. Tiene como capacidad preservar nuestra existencia, prolongar nuestra existencia. El texto es muy claro. El practicante podrá vivir mucho tiempo. El practicante será preservado de las causas que le pueden llevar a una muerte prematura. Y entonces todo eso tiene que ver con el preservar y alongar la vida. Entonces rindemos homenaje otra vez a Amitabha. Luego en página 5a rindemos homenaje a los protectores, página 5a también. Entonces son las facetas que puede coger para preservarnos.
Y luego, lo último, rindemos homenaje al Buda de luz infinita, siendo Tathagata, página 6. En l'apaisement des peines, en fait. C'est un qualificatif, une autre appellation. Es otra apelación aquí del Buda. Sonum sa yen la duma nang chak tsewe yen la di rosar chak tse di shedan gi nyimbo re dowa ke chishu da chak tse de re sra. Shedan gi nyimbo re dowa ke chishu da chak tse de re sra. Alors, hein, donc c'est la première branche de la pratique. Entonces, la primera práctica es Chaktsel, es el homenaje, es proternarse, pero en el sentido más amplio de rendir homenaje. Entonces, eso reduce a cero todas las pasiones, el enfado vinculado con la persistencia en nosotros del orgullo del cual hablábamos antes. Yugi tikwa sum, ngagi tikwa shi, igi tikwa sum de dagyor. Tikwa mige uchu tamze datuguyor. Au-delà même, ça a la capacité de résoudre en fait tous les conflits liés aux dérèglements comportementaux, soit du corps, il y en a 3, les 3 actes non vertueux accumulés par les déviances de nos activités physiques, 4 de la parole et 3 de l'esprit. Les 10 actes non vertueux en fait, et tout ce que cela entraîne, eh bien, sont véritablement mis à mal par le fait que l'on fasse ici preuve d'une très très grande humilité et que l'on se prosterne, que l'on rende hommage, pas de façon irraisonnée, de façon très très raisonnée. Mais pourquoi, dans quelle mesure ce travail de purification en fait se produit-il? Tout simplement lorsque l'on rentre en relation ici avec quelque chose de très intime en nous, puisque le Bouddha de lumière infinie est en nous aussi, eh bien à ce moment-là, si on figure bien les choses, on configure bien le processus, on va recevoir du Bouddha de lumière infinie, d'Amitabha, sa force spirituelle, à la fois émanant de son corps, de sa parole et de son esprit, de son corps parfait, de sa parole parfaite, de son esprit libéré ou libre parfait. Donc. Et de ce fait, recevant cela, eh bien tous les dikdip, on dit tous les voiles et agissements imparfaits commis ou accumulés par notre corps, donc par nos agissements du corps, par notre parole, hein, et par notre esprit, nos pensées, et bien tout ceci va se disparaître, va être purifié. Hein, c'est à ce titre que l'on dit que que quelque part, déjà par ce simple élément, par cette simple pratique de l'hommage, s'il est véritablement bien fait, cet hommage, eh bien ça permet de balayer déjà nombre de traces laissées par les 10 actes non vertueux en nous, en fait. Tene chak de la lu gi chak musum de pyo derwa. Nga gi chak de luangs derwa. I gi chak deva dan kuba che derwa. Lu gi tse matu na sem gi dene deva dan kuba che de chak la do. Donc, et encore une fois, si toma ici la forma de una prosternación real s'il prend la forme d'une véritable prosternation Chaktsel, pues entonces es todo nuestro ser eh bien, à ce moment-là, donc, que se compromete, c'est todo tout nuestro notre ser être se s'engage. compromete de manera física con el cuerpo, por supuesto, estamos haciendo el movimiento, que no es un movimiento ordinario, pero de manera oral también estamos recitando, estamos en la plegaria, expresada en el lugar hacia las personas, hacia nuestro destino. Y de manera interna también estamos en la toma de conciencia perfecta del sentido de lo que estamos expresando. Y estamos en la aspiración también, en el fervor, en la devoción, en la confianza, la convicción
hacia los que están enfrente de nosotros y enfrente de los cuales nos prosternamos. Entonces la totalidad de nuestro ser se compromete en esta práctica. Donc, on voit bien d'ailleurs la place accordée. Entonces aquí vemos bien el sitio accordée à ce texte, ofrecido, el sitio dado al homenaje. Estamos viendo que ya tenemos el homenaje en 3A, 4, 4A, 5, 5A y hasta el medio de la página 6. Entonces vemos que ya son muchas páginas y los otros ya veremos que serán menos páginas. Entonces el chaktel, el homenaje, es algo muy importante. Tene serna ham döchakla, tene idal kiyorda, serna ham döchaki nyembo dabodi choba pyoyena alibyor. Tene di pecha dinala, dagi luidan longche kesarche, musu churu choba chi sheba, itul trashi zeta rinchinden, tene dribeton lingshiri rinjata choba sedi, da choba pyoyena la, dambu rangi luire. Dagi luidan, soso bodri di, figure. Longju sidi, lu di nyambu, pena tene chala yore, chuse yore, tinga yore, mixe yore, hango yore, tene kangba yore, mota yore, ngulu yore, tene kemen yore, choga yore, bugu yore, changma yore, dagi lu dan longju es, tene kezarche sidi, yang rangi kiyo dusha jugi, kiyo sawa yore. Disu tamche, kunju sumla cheba pyo yores. Tene ngusu juru cheba, chi chebas, teri nganzu ngusu juru cheba, disu pesa ma, rangi ngusu mdu pyo yorwa. Tene nipa de yitul sedi, semgi gomne pyo di, yitul la namju nganzu, tashi taje, zeje, rinchi nadun, deyon nanga, mental sumju sudin aso do dire da, yitul tashi zeda rinchin din, tene droba tongsum jiktenji is, tongsum jiktenji kamge mendranungla, lingshi rirab, rijabo rirab, tene niman dawa pigi doa tisura. Gangdar lalu mii longche tamchikun, gangdar lagi lungba la yungi longche, mii yungi, lu la yungi, lalu mii longche tamchikun, loi langta yoba mela bul sidi, sengi, tingin zingi, samlo tangni, Sanjaya Bommela Pyus, Dala Penjar Tuji Topchi Shes, Rangi Tikwa Daya Dendala, Tuji Ningji Jene, Tene, Nagi Pisha Jo, Musu Shambe Cheba dan Iji Cheba Cheba Ni, Tene, Sanjaya Bommecharangi, Sheronang Sadi, Cheba Pyuyena Dimatumi, Dipartimatumi. Alors, cette deuxième branche de la prière. Y ahora la segunda rama de el segundo método que va a permitir producir, acumular, hacernos acumular virtud, méritos. Entonces, ese segundo método es el método de la ofrenda. La ofrenda es lo que va a permitir, en particular, luchar, destrozar las veleidades, la incapacidad a compartir. La incapacidad a compartir es la avaricia. La avaricia aquí no es el hecho de no invitar a los demás a tomar algo, no, es la incapacidad a compartir. Y en particular, pues, dar todo lo que tiene valor. El Bodhisattva tiene que poder dar. Entonces, aquí Drupanamon recordaba que la acumulación
travers de la colère. El enfado que está vinculado con el sentimiento de superioridad lleva directamente a nacimientos en mundos inferiores. En cambio, la acumulación de avaricia, la propensión a enseñarse incapaz a compartir, eso va a llevar directamente a un recibimiento en el mundo de los Yidak, de los mundos de los espíritus que siempre necesitan algo para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, es una diferencia muy grande en la práctica de siempre tener esa incapacidad al compartir, al querer mantener para nosotros. Entonces aquí no vamos a guardar nada para nosotros, vamos a ofrecerlo todo, nuestro cuerpo, vamos a ofrecer nuestros cuerpos, nuestras riquezas, nuestros bienes. Vamos a incluso a ofrecer nuestras virtudes, sean cosas que nos tocan ondas directamente, como nuestro cuerpo, lo que hemos acumulado, nuestras posesiones, nuestros coches, también nuestras virtudes, las virtudes que hayamos acumulado con nuestras actividades justas que habremos cometido en el pasado. Eso también es algo que vamos a ofrecer. Podemos ofrecer todo lo que es físico, todo lo que es físico, incluso de manera simbólica, lo que está dejado delante de un altar o lo que sea. Pero aunque no dispongamos de nada de esto, el primer verso, el último verso de la página 6, Yitrul, es lo que imaginamos. No lo tenemos en nuestras manos, pero imaginamos que tenemos muchas cosas y eso es lo que vamos a ofrecer. Podemos también ofrecer cosas simbólicas. En Yitrul, todo lo que es simbólico, los elementos simbólicos, la concha, las 7 joyas, los símbolos de buen augurio, etcétera, que vemos muchas veces. Que vemos muchas veces en las tankas, en los imágenes budistas. Podemos ofrecer también cosas que no pertenecen a nadie, o cosas que emanan de nuestra mente. Tongsum Jingtengi, lo que en los 3.000 millones de mundos, aquí se traduce por la miriada, los soles y lunas del Trishiliocosmos. Es otra manera de hablar del universo del samsara en su totalidad. Todo lo que existe en ese universo de los 3.000 mundos, los 4 continentes, el monte perfecto, el monte Meru, el sol, la luna también. Y todo esto ofrecemos cientos de 10 millones de todo esto. Ofrecemos cosas que pertenecen a seres que están en otros mundos también. Todo lo que pertenece a los dioses, a los nagas, a los humanos, todas sus riquezas no son mías, pero no pasa nada, yo las ofrezco igualmente. Evocándolo en la mente, te lo ofrezco, Amitabha. Y luego, en retorno, aspiro a lo que me mires con su mirada de compasión. Acéptalo por la fuerza de su compasión. Sosola, yona, mena en tigres, semgitene son figure, sedi, pena, chilola, mendolinga chachembo, dene yigitune, ti figure ba. Dene sonum taugyore, chikpor, dene shobo pelinji michala chikomido. Tashitaje semgi
띵인진제네 피고로 한데 Vale. 페인지 베나 페르슬레나 페르스 키체사 상마 야마나 프랑스 룽바 상마 베나 플로르게 대화징이 신감 레라고요레 데네 신감데서 양피야 상마 셈게레도 인치미지 잘라지고 오면도 셈기 데네 손네피나 디나브데네 부디스 인치미지 저너스들라 베샤지 무치잘라 고야마 셈기 피오르제네 피고레 낙도 마송와 세야돼 낙색 강리 되는 소 Vale. 부모 닝제보 총강침부 참마 셈기 피오르젠 Hmm. 에바멜라 피나 되는 라로 선남 토그레 C'est véritablement la pratique de La pratique de l'offrande Es realmente aquí la práctica de la ofrenda es fuente realmente de poder acceder a un potencial de virtudes. Muchos méritos muchos méritos se obtienen, se adquieren a través de esa práctica de la ofrenda. Y no hay que pensar en absoluto que es algo limitado. Bueno, yo no tengo mucha cosa, entonces no puedo ofrecer mucho. No, es algo de toute façon, c'est quelque chose de virtuel. es algo virtual de todos modos. Entonces estamos en ese mundo de virtualidad, de virtual, Dans l'esprit, dans la raison. en algo virtual en la mente, en el razonamiento. No nos esperamos que tengamos algo real que ofrecer, pero nos vamos a figurar, imaginar las cosas más maravillosas que haya, las cosas más maravillosas como objeto físico, objeto material, incluso como persona de seres vivos, pero también con una forma simbólica. Cuando hablamos de los tachikage o los 7, 8 signos de prosperidad, de buen augurio, cuando hablamos de las 7 joyas, etc., todo esto son símbolos que representan distintas cosas preciosas y es esto. Cogemos en nuestra mente esos signos y vamos a hacer esas ofrendas de esa manera. De la misma manera que podemos ofrecer lugares, cosas, las cosas más magníficas, más maravillosas. Y sin ningún apego o sin ningún sentimiento de superioridad o sin ninguna apreciación sobre lo que vamos a ofrecer, podemos ofrecer cosas que son solo virtuales. Es algo que pasa en nuestra mente, pero realmente es fuente de gran virtud, de gran mérito. Tene juno longchira di pitugoro sosogi pena dila pe nga kabuyina tene nge nyamneje injimichi di pitugoro sosola kangenti tero. En fait, il faut offrir Realmente lo que hay que ofrecer es todo lo que es para nosotros fuente de mucho apego, porque tenemos que romper ese apego. Nos aferramos a cosas. Y Durpenabon cogía un ejemplo, pues decía, pues esto es lo que me gusta, esto lo que tengo en la mano ahora es lo que me gusta, entonces no me quiero deshacer de ello, es algo que quiero mucho. Es algo muy importante para mí y de esto nos tenemos que deshacer. A la mitad de la página 6, la primera cosa que se dice es de Agilu, mi propio cuerpo. Por supuesto, lo que más nos importa de manera íntima es nuestro cuerpo. Y entonces aquí, para romper esa actitud, estamos en la metáfora, por supuesto. No vamos a ofrecernos como cuerpo, pero de manera simbólica es nuestro propio cuerpo. De Agilu, mi propio cuerpo, es lo que voy a ofrecer primero, porque es la fuente de mi mayor apego. Quiero romper ese apego y entonces voy a ofrecer mi cuerpo. Kimen ninje bochena di pugoro. même Chogo ninje bochena di hein, pugoro. voilà, il y a des expressions. Il y a des expressions imagées qui Hay expresiones de imágenes que incluso nos pueden chocar un poco. j'offre mes possessions. Ofrezco mis posesiones y ofrezco mi pareja, ofrezco mis hijos. Estamos en la metáfora, por supuesto. No vamos a dar a alguien a otra persona, pero es para enseñar que estamos en una perspectiva de romper
lo que más nos causa apego visceral. En los textos encontramos esos textos simbólicos. Vemos a los bodhisattvas que ofrecen pues, su cabeza, sus ojos. Son capaces incluso para enseñar la profundidad de su entrega. Pueden ofrecer de manera incluso simbólica partes de su cuerpo. Et donc, bon, alors c'est vrai que après culturellement, Es verdad que pues, culturalmente igual encontramos situaciones que en otros sitios del mundo pues parecerían, nos chocarían. Por ejemplo, el hecho de que en muchos países de tradición himalaya, algunos niños van a ser ofrecidos a maestros grandes y en cambio el maestro les va a educar, pero ofrecen una parte de ellos mismos a un gran maestro. Os puedo decir esto porque yo es algo que he vivido. Mis padres me ofrecieron a Tuxer Rinpoche y luego fui educado al lado de Tuxer Rinpoche. Alors au début, bien évidemment, je ne peux pas dire que ça soit une expérience qui Desde m'est el remplie de principio, joie, pues ni no os d'ailleurs voy a qui est decir remplie que de es joie à una mes parents. experiencia que me llenó de alegría al principio, ni a mis padres, de hecho. Expérience douloureuse pour moi, une expérience douloureuse pour mes parents, mais après, eh bien, au fur et à mesure, les choses se sont changées et à voir aujourd'hui Pues las donc cosas ce qui est han advenu du cambiado fait que mes parents y hoy, al ver las consecuencias de que mis padres me hayan ofrecido a ese maestro y en cambio lo que ese maestro espiritual hizo para poder educarme y hacer de mí quien soy hoy en día, pues realmente en el fondo estoy muy contento. No solo puedo sentir agradecimiento hacia mis padres por haber tomado la decisión muy difícil para mí, para ellos, pero bueno, de haber tomado esa decisión, les doy las gracias. Bueno, son las 12, entonces lo vamos a dejar aquí ahora y volvemos después de la comida.